tu presencia. Levanta tus manos y comienza a decírselo. Hay un clamor. Vamos, que salga de tu corazón. Deseo y saciar. Díceselo. Me rindo a ti, mi Dios. Entregado iré en pos de ti. Vamos, levanta tus manitos y díceselo. Todos los sedientos, pues su sed saciará. Oh, llena, llena, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte Y te sigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. y te sigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, llena. con aceite de tu espíritu, Para poder proclamarte. y te sigo seré de Espíritu Santo de Dios, amigo fiel, en esta mañana maravillosa, Dios, te pido que tú te pasees en medio de tu iglesia como te has paseado, Señor, con mayor gloria, con mayor presencia, con mayor unción. Espíritu Santo de Dios, permíteme predicar tu palabra una vez más, mi Rey amado. verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Si es tu Señor. voluntad, Jesús, levanta tus manos y haz milagros y prodigios en medio de tu iglesia, Dios. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia en medio de nuestras vidas. Señor, que sea el río de tu espíritu desbordándose sobre este lugar. Señor, tú conoces los corazones de tu iglesia, mi Rey amado. Señor, y conoces el corazón de tu sierva, Padre celestial. Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad. Señor, que no sean palabras de vana sabiduría, sino que sean palabras que vienen del cielo, Dios. Que sean palabras como un martillo que quebranta la piedra, mi Rey amado. Señor, que hoy, Dios mío, tu palabra nos edifique, tu palabra nos exhorte, tu palabra nos levante, mi Rey amado. Señor, y si a ti te place, haz milagros en medio de la enseñanza, Dios. Y que esa semilla que será impartida dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, y a ti, únicamente a ti, sea la gloria, sea la honra y sea la exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso. Déselo fuerte. Vamos, yo creo que usted lo puede dar más fuerte en esta mañana. Que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, del 1 al 5. Amén. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. La iglesia, por favor, póngase de pie, hágame el favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Aquellos que son reverentes a la palabra de Dios, los que no, quédese sentado. Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua viva. Diga conmigo río. Diga conmigo río de agua viva, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Diga conmigo salía. Diga conmigo salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a un y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce
12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dele ese fuerte aplauso a la palabra de Dios, que viva y es eficaz. Ahora sí puede tomar su asiento. Sabes, hay esa palabra que Dios traía en mi corazón y en mi vida, pero es una palabra que generalmente he predicado ya en la congregación. Sabes, esa palabra también tuve la oportunidad de darla el último día que estábamos allí en La Guajira, en la campaña de la noche, y era acerca del río de la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo le estaba clamando a Dios y le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo predique a la iglesia? ¿Cuál es la palabra que tú desees que les imparta? Dios ponía una y otra vez esta misma palabra, y yo le decía al Señor: ¿por qué tanta insistencia? Y Dios me decía: Natalie, es que hoy deseo que la iglesia comprenda que estoy necesitando unas vidas que tengan sed por la presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo: sed. Diga conmigo: sed. Y sabe, yo de pronto no quería predicar esto, pero Dios vino y me quitó el agua. En el día de ayer nos quedamos sin agua, y esa mañana cuando nos levantamos aún no hay agua. ¿Cuántos no tenían agua en casa? Amén. Toda la ciudad de Barranquilla se ha quedado sin agua. Entonces yo inquieta y le decía: Señor, ¿pero qué me quieres enseñar? Y sabes, había algo tremendo que Dios me estaba diciendo, y me decía: mira con qué desesperación estás buscando agua. Mira con qué desesperación la gente está yendo a comprar agua. Natalia, si quiero que esa misma desesperación que tienen por comprar y beber el agua física, así mismo sea la desesperación que la iglesia tenga por el río del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Allí estaba mi cuñado, tengo a mi familia en la casa, y salió con una bicicleta y empezó a tocar la puerta de los vecinos para ver quién le daba agua. Y Dios me decía: ojalá, Natalie, mi iglesia fuese así con mi presencia, que tocara casa a casa buscando quién le pudiese dar del agua viva. Pensábamos que íbamos a venir a Barranquilla y encontraríamos agua. Sabes, en La Guajira la desesperación por el agua era aún más fuerte. Cada vez que se perdía el agua, ¿verdad, Leonela? Siempre estábamos buscando uno a otro quien nos diera de beber. Cada vez que alguien nos veía tomando un traguito de agua, se acercaba y nos decía: denme agua. Y sabe, Dios me decía: Natalie, esa es la sed que quiero de mi iglesia ante mi presencia. El rey David decía en el Salmo 42:1-2: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, iglesia. Sabes, por mucho tiempo hemos tenido excusas para no beber de la presencia de Dios. Sabes, la iglesia hoy se quedó en casa porque tenía la excusa que no tenía agua. Sabes, muchas veces no oramos porque tenemos la excusa de que estamos cansados, de que estamos enfermos, de que estamos agobiados. Y Dios me decía: Natalie, la iglesia de Cristo no verá mi gloria si sigue poniendo excusas para beber del río de mi Espíritu Santo. Diga conmigo: para beber del río del Espíritu tengo que esforzarme en buscar el río de mi Espíritu. ¿Sabe? Por ahí hay un video que está Waldito y los chicos buscando el agua de un pozo. Para poder tomar agua en La Guajira, tú tienes que llegar hasta el pozo.
Y en ese pozo tienes que descargar un tanque que baje hasta el fondo, y con fuerza tienes que jalar para que de ahí puedas tomar agua. Y sabes, Dios me traía esta imagen para la iglesia. Y Dios me decía: Natalie, hay un pozo, hay un río de agua viva, pero la iglesia tiene que correr y tiene que esforzarse para tomar de esa agua. ¿Sabes qué sucede en La Guajira? Suceden milagros sobrenaturales. Y yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué aquí es tan sencillo que sucedan milagros? Solamente es orar por alguien, solamente es decirle: Señor, sana, y automáticamente es sanado. Vimos milagros sobrenaturales. Fuimos a una ranchería, teníamos solamente 15 regalos y se nos aparecieron 70 niños. Y sabes una cosa, cuando nosotros llegamos a ese lugar, decíamos: ¿cómo vamos a repartir tantos juguetes? Me cuentan los que fueron a esa ranchería. Pero milagrosamente, entre más se acercaban los niños, más regalos salían, más regalos salían, más regalos salían, más regalos salían. Y usted pregúnteme: pastora, ¿cómo sucede eso? Es que sabes una cosa, ellos desean beber el río del Espíritu Santo. Sobraron regalos. Ahí trajimos una bolsa de regalos. ¿Y sabe por qué? Dios me decía: Natalie, aquí hay hambre y sed por mi presencia, y por eso los milagros se manifiestan. Si bajo su gloria tuviera esa misma sed y hambre por mi presencia, los milagros sucederían todos los días. Y sabes, es hora de que bajo su gloria deje la excusa y busque de la presencia de Dios. ¿Cuántas excusas pones para leer la Biblia? ¿Cuántas excusas pones para orar? ¿Cuántas excusas pones para venir a la iglesia? Aquí hay gente que no viene porque llueve. Aquí hay gente que no viene porque no hay agua. Aquí hay gente que no viene porque sencillamente no escuchó el despertador. ¿Hasta cuándo vamos a poner excusas para beber del río del Espíritu? Si tú te esfuerzas para vivir de ese río te va a saciar, ese río te va a sanar, ese río te va a libertar, ese río traerá milagros sobrenaturales sobre ti. Un niño se acercó. A los niños más pequeños ya no les dábamos Biblia, porque nuestro propósito era llevar Biblias. Llevamos 120 Biblias para los niños guayú. A los más chiquitos no se les estaba dando Biblia, Carmen. ¿Y sabes qué dijo un niñito cuando vino y se le entregó el juguete? Devolvió el juguete y nos dijo: yo no quiero juguete, yo quiero una Biblia. ¿Sabe qué es algo tan extraordinario? Que un niño tan pequeñito te diga a ti: yo no estoy interesado en un juguete, yo estoy interesado en la palabra de Dios. Oye, eso quebrantó nuestro corazón y nos confrontó. ¿Cuántos de nosotros cambiamos la presencia de Dios por cualquier cosa? Ellos no están dispuestos a cambiar la palabra de Dios por un juguete. Ayer, cuando tenía mucha sed, porque no había agua en mi casa, alguien me dijo: toma Coca-Cola. Y por más que tomaba Coca-Cola, la Coca-Cola no quitaba mi sed. Y sabe Dios que me enseñaba: Natalie, nada va a poder calmar la sed que tú tienes del agua de vida. El Espíritu Santo de Dios no se puede cambiar por cualquier cosa, y la iglesia no lo ha comprendido. La iglesia cambia la presencia de Dios por cualquier cosa. Iglesia de Cristo, mientras tanto que nosotros cambiemos el río de Dios por nuestra enfermedad, por nuestra pesadez, por nuestras excusas, nunca veremos los milagros de Dios. Y Dios contristaba mi corazón una y otra vez y me decía: Natalie, la iglesia tiene que esforzarse por buscar mi presencia. La iglesia tiene que esforzarse por buscar mi gloria. Nunca había padecido un cuadro alérgico tan fuerte como lo padecí en La Guajira hace muchos años. Yo sufrí de unas fuertes alergias. Y un día antes de terminar las misiones, se levantó una gran brisa en La Guajira tan fuerte que ocasionó que me descompensara en cuanto a mi respiración. Y sabes,
Yo estaba allí esa noche, hasta me dio fiebre, y estaba en esa hamaca y me dijeron: quédate aquí escondidita para que la brisa no te dañe más, porque no soportaba la estornudadera que tenía en mi nariz. Y sabes una cosa, llegó la mañana, no habíamos dormido, y tenía junto conmigo dos personitas, dos jovencitas que también se sentían mal. Y yo le dije a la pastora Aura, hagan el devocional. Lo hacíamos a las 4 de la mañana. Pero sabes, Dios me dijo que yo no me podía quedar allí en esa cama sin hacer nada y sin buscarle. Dios me dijo: búscame aún como te sientas, búscame así como te sientas, con la gripa, sin la gripa, con la alergia, con la alergia. Súbete y búscame. Le dije a esas jovencitas: oigan, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a acomodarnos y vamos a hacer el devocional. Y sabes, comenzamos a orar, comenzamos a sumergirnos en la presencia de Dios, comenzamos a clamar. De un momento a otro la atmósfera comenzó a cambiar, el río del Espíritu comenzó a desbordarse. Yo comencé a quebrantarme y le decía: Señor, estoy dispuesta a buscarte con voz sin voz, estoy dispuesta a adorarte con fiebre sin fiebre, estoy dispuesta a doblegar mi corazón y rendirme, porque no te daré sacrificio que no me cueste. Y sabes, Dios me decía: Natalie, eso es lo que quiero, que la iglesia me busque como se sienta, que así se sienta triste, en tribulación, en enfermedad, en cansancio, busque de mi río, porque te puedo asegurar, Natalie, que si lo buscas me encontrarán. Te puedo asegurar que si me buscas me encontrarás. Durante todo el evento no sentí la presencia de Dios como la sentí esa vez, y hubo una gran carga en mi corazón, y yo lloraba y me puse muy triste, porque yo le decía al Señor: Señor, lo único que lamento es no haberte buscado como hoy te busqué desde el principio de esta misión. Lo único que lamento, Dios, es no haber bebido de tu río desde el principio hasta el fin, porque yo sé, Señor, que si lo hubiese hecho, hubiese visto más tu gloria, hubiese visto más tu presencia. Iglesia de Cristo, si tú dejas las excusas, vas a ver más la gloria de Dios, vas a ver más la presencia de Dios, vas a ver los cielos abiertos sobre ti. ¿Cuántas excusas más vas a tener para buscar la presencia de Dios? ¿Cuántas más excusas vas a tener para no venir a la casa de Dios? ¿Cuántas más excusas vas a poner para no orar, para no leer la Biblia? Es tiempo de que dejes las excusas y corras al río de Dios. Si tú supieras de dónde sale ese río, ¿sabes? Ese río sale del santuario de Dios. Diga conmigo: del santuario de Dios. Diga conmigo: del Cordero. Dígalo nuevamente: del trono de Dios y del Cordero. ¿Sabes qué me decía Dios? Que muchas veces nosotros menospreciamos el río del Espíritu Santo de Dios, porque no sabemos que ese río costó sangre en una cruz del Calvario. No sabemos que ese río costó un sacrificio en la cruz. Cuando Jesús de Nazaret lo crucificaron en el madero, le entregaron una lanza en su costado, y sabe que salió de ese costado, dice la palabra de Dios, que agua y sangre. ¿Sabe lo que significa eso? Que en la cruz del Calvario Dios sufrió y padeció para que de dentro de él corriera el río del Espíritu Santo y tocara las naciones. Iglesia de Cristo, si tú valoras el sacrificio de Jesús en la cruz, estarás dispuesto a sumergirte en el río que se virtió a través de su cuerpo, que se desató a través de su herida, que se desahogó a través de su llaga. Si tú realmente valoras el sacrificio de Dios, te sumergirás totalmente en su presencia. Te sumergirás totalmente en su altar. Ese río no es cualquier cosa. Ese río es la presencia del Espíritu Santo de Dios desbordándose para ti. Ese río es la sangre y el agua vertida en la cruz para que tú tuvieses salvación y sanidad. Pastora, ¿por qué tan importante el río del Espíritu Santo?
tan importante porque es la sanidad de tu cuerpo. ¿Sabe una cosa? Yo me sentía muy mal cuando comencé a buscar a Dios en ese devocional. Pero cuando terminó, pregúntele a los chicos. Ese día teníamos la actividad de los niños y yo la dirigí. Me puse a brincar como nunca, me puse a saltar como nunca. Alguna me dijo: ¿y eso, pastora, que estaba enferma? Y yo le decía: sí, y eso que estaba enferma. Pero sabe, Dios me dijo: entre más busques mi río, más puedes dar de mi río. Y en mi río hay sanidad, en mi río hay libertad, en mi río hay restauración, en mi río hay vida. Natalie, si buscas el río de mi presencia, podrás desbordar mi río sobre los demás. Yo veía esas caritas riéndose, yo veía esas caritas saltando, y yo le decía: Señor, yo quiero sentir aún más tu presencia. Y con los niños sentía la presencia de Dios tan maravillosa y tan palpable. Y yo decía: yo no sé, pero no me siento enferma. Yo no sé, pero no me siento nada malo. Y sabe, Dios me decía: es que tú en la mañana te sumergiste en mi río, y el que se sumerge en mi río hay sanidad. Sabes, Naamán tenía un diagnóstico de muerte, tenía un diagnóstico de enfermedad. Su diagnóstico de enfermedad decía que tenía lepra, una enfermedad que no era curable. Pero ¿sabes cuál fue la fórmula médica? La fórmula médica fue: Naamán, sumérgete en el río de mi espíritu. Yo no sé si tú estás enfermo, yo no sé si tu familia está enferma, yo no sé si tu alma está enferma. Si ese es el diagnóstico, la fórmula médica para hoy te dice: sumérgete en el río de mi espíritu y tendrás sanidad, tendrás sanidad, tendrás sanidad en el nombre de Jesús. Tendrás sanidad. Si estás enfermo, sumérgete en el río. Si no tienes fuerza, sumérgete en el río. Si tienes cáncer, si tienes cálculos, si tienes migraña, si tu diagnóstico hoy de enfermedad, el médico de médicos te receta sumergirte en el río 7 veces. Y te puedo asegurar que al salir de ese río vas a encontrar sanidad. ¿Sabes por qué el río del Espíritu es tan importante? Porque es en el único lugar donde hay vida. Porque el río que sale del trono de Dios es vida. Tú quieres ver a tu familia transformada, quieres que la muerte se vaya, sumérgete en el río. Quieres que haya salvación para tu esposo, esposa, hijos, sumérgete en el río. Quieres que haya salvación en las naciones, sumérgete en el río. Porque el río es lo único que va a traer vida. ¿Sabe? Nosotros hemos estado orando por algo en Bajo Su Gloria, algo poderoso. Yo le he dicho al Señor: yo quiero ver esos milagros de la Guajira aquí. Un niño que traen casi muerto y Dios lo revive. Niños con tumorcitos y Dios los desaparece. Sanidades extraordinarias, milagros de provisión. Nosotros no tuvimos que regalar la comida al final, porque nos regalaban y nos daban comida y comida y comida y chivo es lo que quería. Le decíamos: a ver, de tanto chivo que nos dieron de comer. Y yo le decía al Señor: cuánto deseo que la manifestación de tu espíritu allí se dé aquí. Y Dios me decía: hay una gran diferencia entre allá y acá. Y hoy Dios me la enseñó.
¿Sabe qué anhelaba? Le dije a José en la primera escuela, anhelaba el pozo que había allí, porque aunque no había agua, yo sabía que había un pozo que podía correr y podía sacar agua. Y yo veía aquí en Barranquilla y yo decía, ¿y dónde está el pozo para sacar agua? Aquí no hay pozo. Y Dios me decía, ¿sabes por qué no hay pozo? Porque no le dan importancia al agua que tienen. ¿Sabes por qué muchas veces carecemos de milagros y de sobrenaturalidad? Porque muchas veces el río del Espíritu se va para otro terreno, porque no hay nadie que quiera correr hacia él para beber el agua. El Espíritu Santo de Dios es una paloma que si no se valora se va. Por eso es que usted, querido amigo, tiene que valorar esa paloma para que ese río no se seque y usted puede ver la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Anhelo por la presencia de Dios. Anhelo por la casa de Dios. Anhelo por leer la palabra. Anhelo por buscarlo. Anhelo por desearlo. ¿Cuánta sed tienes de Dios? ¿Cuánto anhelo tienes por su presencia? ¿Cuánto estás dispuesto a caminar por venir de un servicio un domingo en la noche? Si hiciéramos una campaña 7 días continua, usted viniera los 7 días. No hay transporte, mi familia, el agua, mi enfermedad. Allá en La Guajira no había excusas. Simplemente iban a buscar el agua. Y por eso es que los milagros sucedían. Nosotros estábamos orando por cosas grandes aquí. Y el pastor que está allí en La Guajira, Guayú, se acercó allí delante de mi esposo desesperado y le dijo: pastor, quiero decirle algo de parte de Dios. Tuve una visión. No sé si era una visión o un sueño, pero sabe, Dios va a hacer algo muy, muy grande en este 2022 en su iglesia. Dios va a hacer algo totalmente sobrenatural. Pero ¿sabes qué decía él? Pero Dios les manda a decir a la iglesia que hagan 7 días de ayuno intermedio, después descansen 3 días y hagan 7 días de ayuno continuo, porque después de esto va a haber algo sobrenatural. Allí Dios me respondió y me dijo: Natalie, tú quieres ver lo sobrenatural de Dios, tendrás que ir al río a buscar y a beber de la presencia de Dios. Tú quieres ver milagros suceder en tu vida, tendrás que aprender a beber del río de Dios. Tú quieres ver cosas sobrenaturales en tu familia, tendrás que beber del agua de vida. Tú quieres ver la gloria de Dios, tendrás que buscar esa gloria. Ellos entendieron el por qué beber del río del Espíritu, y es tiempo que nosotros comprendamos el por qué beber del río del Espíritu. Es hora, iglesia, que veamos cosas sobrenaturales de Dios, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no han descendido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero mientras tanto que sigas con la pereza, mientras tanto que sigas con la excusa, mientras tanto que busques cualquier cosa para no buscarlo, no verás la gloria de Dios. Pastora, vino regañona. Pedimos muchos milagros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por el milagro. ¿Sabe Dios que me revelaba en La Guajira? La vida espiritual de muchos de la iglesia. Yo me pude dar cuenta en ese lugar quién realmente hacía un devocional en la mañana y quién no. Yo me pude dar cuenta quiénes realmente se esforzaban por buscar a Dios y quién no. El Señor me lo puso en un telón y me dijo: mira cuántos realmente me buscan. Y son muy pocos, iglesia.
A mí me entristece ver la iglesia vacía porque hoy no había agua. No podía ponerse un pañito, no podía echarse un perfume, no podía decirle al Señor sencillamente: yo voy a ir bañado o no bañado. Sencillamente usted no podía esforzarse, realmente no podía esforzarse por buscar la presencia de Dios. Realmente es tan difícil que se acerque al río del Espíritu Santo. A veces somos inconscientes de que nuestro beneficio es el río. Si estoy enfermo, ahí Dios me va a sanar. Si estoy cautivo, ahí Dios me va a libertar. Si mi familia está perdida, ahí Dios la va a libertar. Si me falta algo, ahí lo voy a encontrar. Si tan solo nos sumergimos en Él, vamos a encontrar vida, sanidad, restauración, libertad. El río y el milagro de Dios está tan cerca de ti, pero tú lo desaprovechas porque no caminas unos cuantos centímetros para sumergirte. No permita que el río se seque y termines tú sin ver la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay algo impresionante, y es que este texto bíblico de Apocalipsis 22 dice que cerca del río estaba un árbol de vida. Y mire lo curioso de esto. Dice que su fruto estaba siempre y se producía durante meses, 12 meses. ¿Sabe Dios que me enseñaba? Natalie, en el 2022, todo aquel que esté sembrado en el río de mi espíritu, su fruto nunca le faltará. Y durante los 12 meses de año va a haber mi gloria, va a haber mi presencia, va a haber mi sanidad. Dile a la iglesia que si no quiere que el cada mes sea diferente, todos los días me busque, y yo le voy a asegurar que el fruto siempre estará en Él, que el fruto siempre estará en Él, que el fruto siempre estará en Él. Iglesia, si tú permaneces en el río del Espíritu Santo, el fruto nunca escaseará sobre ti. Durante estos 12 meses que vienen en el 2022, Dios pondrá su fruto sobre ti y verás la sanidad de tu tierra, la sanidad de tu familia, la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tu corazón, porque estás sembrado junto a las corrientes del Espíritu Santo. Quiero que te pongas sobre tus pies. Si Dios habló a tu corazón, y examines hoy tu corazón y levantes tus manitos. Yo no conozco el esfuerzo que colocaste en venir, pero David decía algo: no daré sacrificio que no me cueste. David decía algo, y era: no quites de delante de mí tu espíritu. Dame un corazón recto y un espíritu noble dentro de mí. Creo que allí donde estás, examines tu corazón. Sabes, el anhelo de Dios es que tú seas sano. El anhelo de Dios es que tú seas libre. El anhelo de Dios es que tú veas lo sobrenatural de Dios. El anhelo de Dios es que la iglesia de Cristo viva en lo sobrenatural. Pero tú conoces tu corazón. Yo no te puedo tomar y decir: tú eres un pecador, o tú lo estás haciendo, no lo estás haciendo, porque Dios no avergüenza a nadie.
Pero allí con el Espíritu Santo de Dios quiero que examines tus acciones delante de Dios. Quiero que mires las veces que has dejado al Espíritu Santo de Dios en el altar y simplemente lo has cambiado por una visita, por una tarea que tienes que hacer, porque tienes que lavar ropa, porque tienes que cuidar a un nieto, una nieta, porque te sentiste desanimado y no quisiste estar en la presencia de Dios. Examina las veces que Dios te ha llamado a leer su palabra y simplemente te acuestas y no la lees, no la buscas. Examina cuántas excusas has puesto para no venir a la casa de Dios. Examina cuántas veces has dicho no voy porque. Y allí donde estás con Dios, empieza a pedirle perdón a papá Dios. Si tú lo anhelas, si tú lo quieres, si tú lo deseas, no es una obligación. Me empieza a decirle al Señor, perdóname Dios, porque yo te he dejado. Perdóname Señor, porque muchas veces no tengo esa necesidad como la tenía hoy del agua física. Perdóname Dios, porque no me esfuerzo lo suficiente para estar en tu presencia, para estar en tus atrios. Perdóname Dios, mi Rey amado, porque muchas veces te cambio, Señor, por otras cosas. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, porque en cada momento que nos pasa en nuestras vidas, tú estás probando nuestro corazón. Y muchas veces en esa prueba nos has encontrado infieles. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, porque muchas veces te echamos la culpa a ti de no ver tu gloria en la tierra. Y no nos damos cuenta, Espíritu de Dios, que lo que realmente, Dios mío, tenemos la culpa somos nosotros. Porque no te anhelamos, no te buscamos, porque no pagamos el precio, porque no nos esforzamos, Señor. Y yo te pido, mi Rey amado, que en esta mañana tú examines cada corazón que hay en esta iglesia. Y si hay un corazón que realmente Dios te anhele y desee beber del río de tu espíritu, hoy tú le des de beber esa agua. Hoy tú le des de beber de esa presencia. Y dame de beber. Si usted realmente anhela la presencia de Dios, levante sus manos y comience a desearlo en esta mañana. Comience a desearlo. Dame de beber. Dice Señor, necesito más. Necesito más. Y dile, dame de beber. anhélalo, anhélalo en esta mañana. De tu manantial. Dale, dile, dame de beber. Dame de beber. Yo necesito más. Díleselo fuerte, iglesia, díselo. Y Dame de beber. Dile de tu manantial. De tu manantial. Dile, dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber. Danos de beber. De tu manantial. De tu manantial, Señor. Dame de beber.
desbórdate, Señor, en todo corazón que te anhela, en todo corazón que te desea, en todo corazón que te busca. Y dame de beber, Dame de beber. oh, necesito más. Oh, necesito más. Necesito. Ahí está el río del Espíritu. 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 Oh, Shirra, Babaisa, la Masaya. Oh, Shirra, Maisa. Ahí está. Bebe. Llénate, Carmen. Yo necesito más. Y dame de beber. Oh, Shirra, Babaisa, la Masaya. Oh, Shirra, De tu Maisa. manantial. Toma de esa agua viva. Toma de esa agua viva. Toma de esa agua viva. Yo necesito más. Venid a mí todos los que estéis hambrientos y sedientos, y yo les daré el agua viva que sale de la vida eterna. Dame de Vengan los sedientos, y beban del río. Beban. Y bebe de Dios. Bebe. Tú viniste sediento por Dios, porque así como hay corazones no dispuestos, así hay corazones dispuestos. Nace tu espíritu, nace tu presencia. Quiero Díceselo en esta mañana, bebe. de ti. Quiero más. Llénate, Yamile, llénate. Llénate. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero Delante de ti está el trono de Dios y del Cordero, y de ese trono sale un río de agua viva. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hoy he venido delante de ti bajo su gloria, para profetizarte la palabra profética más segura. Del trono de Dios y del Cordero está brotando un río de agua viva, y todo aquel que beba de este río, aunque esté muerto, vivirá.
Si tú te sacias de aquel río, te dice Dios, siempre habrá sanidad para tu enfermedad. Siempre habrá una esperanza para tu noche oscura. Si tú vives del río del Espíritu Santo de Dios, la luz de Cristo resplandecerá de tal manera que las tinieblas que ahora ven tus ojos no las volverás a ver más. Que cada día y cada mes verás su gloria, porque no tendrás necesidad de nada, porque el mismo Dios saciará tu necesidad. Por eso, iglesia, bajo su gloria, no te canses de beber del río de Dios. No te canses de su presencia, iglesia de Cristo. No te canses de su presencia. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Postro en tu presencia, díceselo, en adoración. Yo quisiera detenerme, pero el río de Dios está en este lugar. Hijo de Dios, el río de Dios está en este lugar. y recibe El río de Dios está en este lugar. Porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, solamente una petición, solamente un clamor tengo para ti. Que toda alma sedienta y hambrienta por tu presencia pueda ser saciada, Señor, por ti. Espíritu Santo de Dios, he dado tu palabra conforme a como tú me la has entregado. Te pido, Dios mío, mi Rey amado, que esa sed por tu presencia aumente y que los ríos de tu Espíritu nunca se detengan. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso. Vamos, iglesia, déselo más fuerte. Por favor, termine este año sumergido en el río del Espíritu y comienza el 2022 con la misma sed y el mismo anhelo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.